Seguimos con la quinta temporada en Foot Tony y el Copón Mundial. Vamos con los resultados finales de los grupos de la fase previa del quinto Copón de Asia. Y es que ya tenemos 16 equipos clasificados para la siguiente fase. Y ahora de la fase previa se clasifican los 4 primeros de cada grupo. En este caso del grupo W, ahora del grupo X, del grupo Y y del grupo Z. Por lo tanto ya tenemos los 32 equipos clasificados para participar en la segunda fase del quinto Copón de Asia. Voy a entrenar a Israel. Ha quedado encuadrada en el grupo C, donde la cabeza de serie es Corea del Sur. Vamos a la primera división de la Liga Foot Tony. Estos son los 18 jugadores. Los 3 últimos descenderán a segunda división. Los 8 primeros jugarán la Copa Foot Tony. A ver quién es el mejor prediccionario de la Liga Foot Tony. Para ello tenemos que prediccionar sobre los partidos de estos grupos A, B, C o D. Se están disputando la última jornada en todos los grupos de la fase clasificatoria para saber que 8 equipos se clasifican para la fase final del Copón de Asia y los 10 equipos que se van a clasificar para el Copón Mundial. También se está decidiendo la última jornada de la Liga Foot Tony. Estos son los resultados, he acertado todas las predicciones. ¡Fantástico! Más premios para el Museo de Asia. Camiseta, bandera, medias, 3. Y ahí tenemos clasificados para la siguiente fase para el Mundial del grupo A, Arabia Saudita y Mongolia; del grupo B, Emiratos Árabes Unidos e Irak; del grupo C, Corea del Sur y Omán; del grupo D, Japón y Qatar. Para el playoff están Irán y Siria del grupo A, Irak y China del grupo B, Turkmenistán y Armenia del grupo C, India y Palestina del grupo D. Entrené Israel y queda fatal, fuera. Ahí tenemos los cuartos de final del playoff, semifinales, y para el Mundial se clasifican China y Turkmenistán. Es el momento de saber quién ha ganado la Liga Foot Tony Master. Nueva victoria con 346 puntos, 49 más que Artem de Ucrania. Eso significa que ganó la Liga Foot Tony por 11 veces, por 11ª vez. ¡Alucinante! Y es que ya soy nivel 28, analista, con 13.325 puntos. Nos acercamos a la fase de votación para ver dónde se va a realizar esa fase final de este quinto Copón de Asia. A ver qué país será el destinado a organizarlo. Corea del Sur, con las sedes de Seúl, Busan, Incheon y Daegu. Ahora vemos el cuadro de los cuartos de final de la Copa Foot Tony. Y así comienzan la fase final. Tenemos que prediccionar sobre 2 de estos 4 partidos en las 7 siguientes jornadas. Disputándose la última jornada de la fase final para decidir quiénes jugarán la gran final, quiénes jugarán por la medalla de bronce y quién será el campeón de la Copa Foot Tony. En breve voy acertando las 2 predicciones por Japón y por Qatar, por lo tanto nuevos premios para el museo, camiseta y nada más. Pues ya tenemos finalistas Japón y Mongolia, que ha dado la gran sorpresa, y por el tercer puesto Corea del Sur y Omán. El máximo goleador ha sido el 6 de Japón. En cuanto a la Copa Foot Tony, hago doblete, victoria en la gran final ante Artem de Ucrania por 43-19. Eso significa que vuelvo a ganar la Copa Foot Tony por 8ª vez. Y así aumento el palmarés. El museo está al 54%. El ranking de momento lo comanda Japón con 2 títulos. Podría ser el tercero. Corea del Sur y Arabia Saudita con 1 título. Ahí vemos el palmarés. Japón ganó las 2 veces en Irán, Corea del Sur en Omán y Arabia Saudita en Palestina.
nos vamos al interesantísimo partido por el tercer puesto entre Corea del Sur y Omán. Lucha por la medalla de bronce. Corea del Sur de rojo pálido, Omán de rojo fuerte. En Busan, Corea luchará por esa medalla de bronce en casa. A ver esta oportunidad, ¡qué golazo en el minuto 12! Para adelantar a Corea con el gol del número 6. En el minuto 40, Corea del Sur pone el 2-0. El número 8 desde lejos hizo un raro en la trayectoria, despistando al portero. Descanso, Corea del Sur 2, Omán 0. En la segunda parte, de momento no hay ocasiones claras. Llegamos al minuto 73 con una falta indirecta. ¡Qué bonito para el 9! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada ensayada! Pone Corea 3-0. Esto está visto para sentencia. A pesar de que penalti a favor de Omán y lo mete el número 9 con un trayazo a la escuadra derecha de la portería coreana. 3-1 a falta de 10 minutos. A ver en esta ocasión en el minuto 84. ¡Qué bonito el número 11! A la escuadra izquierda. Se pone interesante a falta de 4 minutos. Corea del Sur 3, Omán 2. Estamos ya en el descuento, 7 minutos. Y sigue atacando el equipo de Omán. Esta falta indirecta. Ha estado a punto de empatar. Irnos a la prórroga. Faltan 2 minutos. Se acaba. Corea del Sur es bronce. Y Omán es diploma. Vamos con la gran final entre Japón y Mongolia. La gran favorita, Japón, que busca su tercer título. Viste de pantalón blanco y camiseta azul. Mongolia, que quiere dar la gran sorpresa. Viste todo de azul, mangas blancas. Estamos en el minuto 8, falta directa a favor de Mongolia, que saca el número 8. Despacito y al centro. Y en la falta Japón se adelanta en Seúl. ¡Qué golazo de falta! Japón 1, Mongolia 0. Intenta reaccionar Mongolia. Mongolia ataca con el número 6, dio en un defensa y se coló. Logra el empate antes del descanso, pero Japón reacciona rápido al minuto siguiente. El número 6 marca también desde lejos, pilla adelantado al portero mongol y llegamos al descanso con Japón 2, Mongolia 1. Comienza la segunda parte, los mongoles dispuestos a poner intensidad, pero Japón les baja los brazos con este golazo de nuevo del número 8, el MVP del partido. 3-1 para Japón, que busca su tercer título de campeón de Asia. Córner a favor de Mongolia. El número 6 es el que empalma esa jugada ensayada y pone el 3-2. Nuevamente emoción. Puede haber prórroga. Sigue atacando Mongolia, que se ha venido arriba con 2 ocasiones más. Esta falta indirecta no la sacaron bien, pero siguen el 3-2. Ahora le vuelve a bajar los humos. Japón a Mongolia. Golazo del número 6 desde el mismo borde del área. Japón 4, Mongolia 2. Ahora sí, Japón se ve ya con el tercer título. Ha sido bastante superior a veces. Ahí tenemos ya. Ha caído los brazos de Mongolia. El número 9 de Japón sentencia el quinto. Y el sexto. El número 7 de Japón lo pudo conseguir, pero paró en 2 tiempos el portero mongol. Y esto se acaba. Japón levanta su tercer copón de Asia. Espectacular. Y Mongolia bastante hecho con llegar a la final y ser subcampeón. Se acaba el quinto copón de Asia. Nuevo equipo para el palmarés. Medalla de oro para Japón. Medalla de plata para Mongolia. Medalla de bronce para Corea del Sur. Diploma para Omán. El bota de oro ha sido el número 6 de Japón. Espectacular, sí señor. Y por lo tanto damos por finalizado ya este quinto copón de Asia, viendo que Japón ha ganado todas las participaciones impares. Pues seguiremos disfrutando de FUTTONY y el copón mundial.